La reflexión de hoy, hermanos, va a ser, desde luego, profundizando en la palabra de Dios, y el título es el siguiente: Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Es el Salmo 119, verso 116. Ahora, ya en otras ocasiones hemos hablado de las palabras, pero el día de hoy nuevamente quiero remarcar esto, por la importancia que tienen las mismas. Así que vamos a ir reflexionando poco a poco. Vamos a ver qué habla el hombre natural y qué habla el hombre espiritual y qué habla la palabra de Dios y cuál es su característica. Lo normal es que en el día a día todos escuchemos mentiras de todo tipo. La propaganda, la misma publicidad generalmente es muy mentirosa. Pero hay algo que es cierto: una mentira continuamente repetida termina convirtiéndose en una verdad. Esto es algo que es bien cierto. Les voy a dar un ejemplo, algo que es así. Hay una expresión latina que dice exceptio probat regulam. ¿Eso cómo se traduce? Se traduce de la siguiente manera: la excepción confirma la regla. ¿Lo han escuchado? Ah, qué raro. Seguramente los que vean esta grabación sí lo han escuchado y se considera como una verdad. Dice, la excepción confirma la regla. Bueno, eso es una mentira. Pero se ha dicho tanto a través de tanto tiempo que las personas han terminado pensando que eso es una verdad. Y es por una traducción errónea desde el latín. La oración dice así correctamente: la excepción pone a prueba la regla. Ese es el significado verdadero. Pero como se ha repetido tanto lo contrario, muchas personas citan así: la excepción confirma la regla. Y se toma como una verdad. Pero eso es una gran mentira. Y así podríamos ejemplificar muchas otras cosas. Por ejemplo, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Eso lo dijo un escritor famoso, Mark Twain, el autor de Las aventuras de Tom Sawyer, o Las aventuras de Huckleberry Finn, El príncipe y el mendigo. Bueno, a mí me gustaban cuando era chico. Y es cierto, vean ustedes, sobre todo en el ámbito espiritual, es más fácil seguir aquellos conceptos que hemos heredado de nuestros padres que ponerlos a prueba para verificar si son confirmados o no lo son. ¿Sí? Y es que el lenguaje es sumamente poderoso. Se utiliza incluso como arma política. El lenguaje tiene un gran poder. Vean ustedes la tendencia actual de los que dicen, ya no digas amiga ni amigo, di amigues. ¿Sí? Y así. Y se empieza como una moda, pero el poder de las élites que gobiernan y que quieren inducir una manera de pensar, utilizan el lenguaje como arma para lograr sus fines. Vean ustedes, por ejemplo, el comercio está lleno de trampas. Y así, por ejemplo, cuando haces un contrato y hay problemas y exiges el cumplimiento del mismo, luego cuando van a los tribunales dicen, bueno, es que nunca ratificaste tu contrato. ¿Qué es eso? Pues es que además de estarlo escrito, debiste haberlo ratificado. Y entonces el lenguaje tiene una serie de capas, sobre capas, sobre capas, que te van escondiendo la verdad.
Y entonces el lenguaje viene a ser un arma política, un arma para engañar, o también el lenguaje que te da identidad y los conceptos que tú has recibido de tus padres se convierten en una verdad. Así, por ejemplo, les voy a decir, si toda la vida te dijeron eres un tonto, bueno, para nada, terminas creyéndolo, porque lo asumes como una verdad que te es dada. Eso, unido al apego emocional que tienes hacia quien debería protegerte, pues lo tomas como una verdad y una realidad, pero es una mentira. Por ejemplo, yo recuerdo un experimento que se hizo entre niños y se les dijo a los profesores, tengan mucho cuidado con este niñito porque es un niño sumamente especial, es un superdotado. Es un superdotado. Entonces usted eh, tenga cuidado con él, porque es muy especial. Y así se lo dijeron a distintos profesores, tomando niños al azar, al azar. ¿Y qué creen que sucedió? Por el poder de las palabras, el poder del lenguaje. Esos niños al azar que señalaron como superdotados terminaron siendo los de promedio más alto de su salón. Es como un ejemplo sencillo para que vean el poder del lenguaje, el poder de las palabras y el poder que tienen para crear identidad en nosotros. Cuando nos reunimos aquí a escuchar la palabra de Dios, lo importante es que escuchemos a la verdad de Dios, porque estamos en un tiempo tan difícil en que todo es relativo, cada quien tiene su verdad, y estamos en un subjetivismo tal que la verdad es confusa. Ahora, tratándose de la verdad de Dios, es de vida o muerte que escuchemos la verdad de Dios mismo. Porque cuando la verdad de Dios viene mezclada ya con la verdad subjetiva, hay contaminación en la palabra. Lo que quiero decir es esto. Si queremos tener nosotros una guía segura sobre la verdad, tenemos que estar asidos firmemente a la palabra de verdad, la palabra que Dios ha revelado. De lo contrario, cuando empezamos a mezclar esa palabra, nos desviamos de la misma. Cuando quien te enseña la palabra no te la enseña bajo la unción del Espíritu de Dios, esa palabra sí tiene un poco de verdad, pero no es tan así. Entonces vean la importancia que tiene que al escuchar la palabra lo hagamos de una manera muy cuidadosa. En la mañana, por ejemplo, me llegó un chat que decía, mira lo que la inteligencia artificial elaboró hacia un predicador famoso que ya murió. Dice, pero elabórala como si la escribiera el apóstol Pablo. Y empieza a escribir una serie de cosas que estaban muy bien, pero la persona que me lo envió no advirtió que entre las cosas que señalaba la carta, es más, se las voy a leer para que ustedes vean de lo que estoy hablando y se den cuenta de lo importante que es estar apegados exactamente a la verdad. Y dice así, le pedí a la inteligencia artificial que escribiera una carta a William Branham como si fuera el apóstol Pablo, y esto escribió y redactó. Ahora escuchen ustedes con atención y conforme a la palabra de Dios evalúen lo que está diciendo la inteligencia artificial.
Dice así, carta a William Branham. William Branham, te escribo como apóstol de Jesucristo con la autoridad de la Escritura y la guía del Espíritu Santo. He estado reflexionando sobre tus enseñanzas y ministerio y he llegado a la conclusión de que estás desviándote de la doctrina bíblica y apostólica. La simiente de la serpiente y la identificación con Cristo. Tu enseñanza sobre la simiente de la serpiente y la identificación con Cristo es una aberración. No hay base bíblica para estas doctrinas y son una invención de tu propia imaginación. La Escritura enseña que la humanidad es pecadora y necesita la salvación a través de Jesucristo. No que hay una simiente de la serpiente que debe ser identificada y separada. La autoridad personal y la experiencia. Tu enfoque en la autoridad personal y la experiencia es un error. La autoridad de la Escritura y la tradición apostólica es lo que debe guiar a la Iglesia, no la experiencia personal o la autoridad de un individuo. La Escritura enseña que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. La división y el sectarismo. Tu ministerio ha generado división y sectarismo en la Iglesia. Esto es un claro indicio de que no estás siguiendo la guía del Espíritu Santo. La Iglesia debe ser un cuerpo unido en la fe y en la doctrina apostólica, no un grupo de personas divididas por doctrinas y prácticas innovadoras. La advertencia del apóstol Pablo. Te advierto, William Branham, que estás jugando con fuego. La Escritura enseña que el que siembra cizaña en el campo del Señor será castigado. Mateo 13, 24 al 30. Te exhorto a que reflexiones sobre tus enseñanzas y prácticas, a que te arrepientas de tus errores. La exhortación a la respuesta. Si no te arrepientes, te advierto que sufrirás las consecuencias de tus acciones. La Escritura enseña que el que no se arrepiente será castigado. Apocalipsis 2, verso 5. Te pido que consideres las posibles consecuencias de tus enseñanzas y que te esfuerces por mantener la unidad y la armonía en la Iglesia. Con la autoridad apostólica, Pablo, apóstol de Jesucristo. Hasta ahí la inteligencia artificial y la carta que ella misma redactó. Ahora, si yo les dijera, díganme su opinión fundada en la revelación respecto de lo que dijo la inteligencia artificial. ¿Dijo toda la verdad? Ahora yo les pregunto, díganme en dónde no dijo toda la verdad. Porque dijo gran parte de la verdad, pero no toda la verdad. Dijo la verdad sesgada. Yo le respondí a la persona que me envió esto que la inteligencia artificial, en primer lugar, no es un ser espiritual. Por lo tanto, no puede ser guiada, ni mucho menos tener el poder del Espíritu Santo para hablar así. Además, la tradición apostólica, como lo mencionas, es un pilar de la Iglesia Católica. Y en la carta que hiciste se advierte claramente ese sesgo. Desconozco la doctrina de William Branham acerca de la doctrina de la serpiente, por lo que no puedo opinar acerca de ello. Finalmente, en Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y esto va por la clonación también, de seres humanos y con la inteligencia artificial. De cualquier manera,
Estamos ante algo asombroso que me recuerda a Apocalipsis capítulo 13, verso 14. ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Y me despido después. Entonces esta persona empezó a hacer comentarios, pero me dice que se asombró, pero me dice, pero sí reprende las doctrinas que no se alinean con las escrituras. Pero yo le dije, sí, pero lo mezcla con doctrina católica. Y no podía distinguir en dónde estaba la doctrina católica. Dije, pues cuando menciona la tradición apostólica, porque ese es uno de los fundamentos de la Iglesia Católica. Y aún más, yo le dije, yo me refiero a la expresión técnica teológica tradición apostólica, que es fundamental para la Iglesia Católica y está siendo citada por la inteligencia artificial. Me dice él, entonces cuando dice autoridad de la escritura y tradición apostólica, ¿crees que se refiere al catolicismo? Desde luego, su respuesta es sesgada. La respuesta de la inteligencia artificial es sesgada. La tradición apostólica es un concepto fundamental de la Iglesia Católica, porque a ello está unido lo que se llama la sucesión apostólica. Es esa sucesión apostólica la que afirman los católicos, lo que les da la certeza de ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces, dense cuenta de esto, hermanos. La importancia del lenguaje, el poder de las palabras. Porque cuando la gente está instruyéndose a través de la inteligencia artificial, no es a través del Espíritu Santo. Y la información que están adquiriendo no es directamente de la palabra de Dios. Tampoco. Pero hay un sesgo además de adoctrinamiento del misterio babilónico religioso. Pero eso no lo ve el hombre natural, aunque sea muy inteligente. Esa es la importancia de la reflexión que hice hoy, que estoy haciendo para el día de hoy. Entonces, que nos demos cuenta que si no es Dios el que nos sustenta con su palabra, no podemos alcanzar la verdad. Una parte de la verdad sí, pero también vean esto con esta carta. Una verdad a medias es una mentira completa, aunque sea una verdad a medias. Entonces vean, como dice la Escritura, como dice el Señor Jesús, miren cómo escuchan. Cómo escuchas la palabra de Dios tiene consecuencias eternas, no nada más en el momento en que estás recibiendo la palabra. Por eso también es importante, y les he dicho, escriban. Cuando ustedes están recibiendo la palabra, escriban, porque la memoria falla. La memoria falla, escriban conceptos, palabras que necesitamos tener bien presentes. Este es un ejemplo de cómo el lenguaje se usa como arma política y aún como arma espiritual. ¿Sí? Por eso es que el día de hoy escuchemos lo que nos dice la misma palabra de Dios, la que Él nos reveló en su propio pensamiento, ¿sí? Entonces, en ese mismo Salmo 119, los versos 89 a 90, dice lo siguiente: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Así que la palabra de Dios es para siempre, no cambia. En un mundo donde los idiomas cambian, la palabra cambia, los significados cambian, la palabra de Dios nos afirma la revelación que su palabra permanece para siempre en los cielos. Es decir, no cambia la palabra de Dios. Entonces, ¿podemos confiar en la palabra de Dios? Sí, porque no cambia. El problema con Adán y Eva fue, dice, con que Dios les ha dicho. Es decir, poner en entredicho, cuestionar la palabra de Dios y modificarla, sesgarla, así como la inteligencia artificial, hablando de la palabra de Dios, habla de la tradición apostólica. Ciertamente la Biblia habla de tradición oral y la doctrina apostólica,
pero en el contexto en que se está hablando aquí, se está diciendo otra cosa. Y quien no tiene un conocimiento completo de la palabra, lo da por hecho que está bien, cuando no es así. Vean la importancia de esto, hermanos. Entonces, ahora, vamos avanzando. A la carta a los Romanos, al capítulo 15, al verso 8, nos dice lo siguiente. Esto es para afirmarnos. Me equivoqué en el verso, pero ustedes pueden alguno localizarlo rápidamente. Se los voy a decir de memoria, porque Jesús vino para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Esa es la cita textual. 15:8. Ah, entonces sí está bien. Ah, yo me equivoqué del libro. Los lentes ya me fallan, entonces sí cité correctamente. Ok. ¿Vende? Sí, en Romanos. Entonces está bien. Sí. Jesús vino para mostrarnos la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cuáles padres? Los padres de Israel, padre Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Todos ellos. Entonces, estamos hablando la verdad de Dios. La verdad de Dios es inmutable, es eterna, permanece en los cielos y no cambia. Podemos confiar en que Dios nos dice la verdad. Así que si aunque mi mente o mi razonamiento me digan otra cosa diferente a lo que Dios ha revelado, yo tengo que sujetar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque Él vino a mostrarnos la verdad de Dios y a confirmar las promesas hechas a los padres. Y si yo me afirmo en esa verdad, Dios confirma en mí mismo la verdad de su palabra. Primer punto que es sumamente importante, ¿sí? Que tenemos que tener presentes. Avanzamos. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2, en el verso 15. Dice. Me volvió a parecer lo mismo. Dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Es la segunda carta de Pedro o igual? Bueno, ustedes disculparán un poco, tengo la presión un poco alta y... Sí, no. No, si alguno lo encuentra, es por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y dice, ellos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Uh-huh. ¿Alguien ya lo localizó? Bueno, ahí se lo encargo a alguien para que lo corrijamos, ¿sí? Segunda de Pedro 3, verso 5. Gracias, hermano. Sí. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Lo que digo es esto. Constantemente desde el primer verso de Génesis hasta el final nos habla de que es la palabra de Dios. Dice, Génesis 1:1 nos dice, en el principio dijo Dios. Es decir, habló, es la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Salmo 12, en el verso 6, dice que las palabras de Jehová son limpias. Vayan ahí al Salmo, porque es un poco más amplio todavía el concepto. Salmo 12, verso 6.
Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es decir, es perfecta. El número 7 alude a perfección, a plenitud. Así que la palabra de Dios es perfectamente limpia, es pura. ¿Sí? Esto tengo que reiterarlo antes de ir avanzando en nuestra reflexión. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la diferencia entonces y lo importante que es distinguir entre las palabras del hombre natural, el hombre caído, adámico, y las palabras del hombre espiritual, las palabras del hombre nuevo, el que ha sido renovado en el Espíritu de Cristo Jesús. Veamos las palabras del hombre natural. Vayan al Salmo 64. Esta es la verdad de Dios, entonces podemos confiar en ella. Nos dice el Salmo les dije el Salmo 64, ¿verdad? Sí. Salmo 64 en los versos del 2 al 4 dice: Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para aceitear a escondidas al íntegro. De repente lo aceitean y no temen, obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién nos ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y del íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. El hombre natural, nos revela el Señor, pues está completamente corrompido. Su lenguaje y su palabra son iniquidad, son maldad. La lengua es como una espada que hiere, que mata, dice. Y luego vayan a la carta del apóstol Santiago. Esto para verlo en el Nuevo Testamento, que lo confirma. Dice, capítulo 3, verso 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Sí, verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Muy bien. Entonces, la palabra del hombre natural es un mundo de maldad, dice. Y la lengua misma es inflamada por el infierno, nos afirma la palabra de Dios. Así que más allá de lo que diga la psicología o las personas que niegan plantearse el problema del mal, Dios en su revelación nos afirma que el hombre es malo por naturaleza y la lengua es un mundo de maldad y es iniquidad y es como una espada. Pero esto es el hombre natural. Y definitivamente la autoridad máxima en esto es el Señor Jesús. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús. Vayan al Evangelio de Juan, al capítulo 8, al verso 44. Ustedes son de su padre el diablo,
y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Entonces vean cómo el Señor mismo está hablando que el primer mentiroso y homicida es el diablo. La lengua es inflamada por el infierno mismo, ¿verdad? Y habla que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El mundo está bajo el poder del maligno y los que no son de Cristo, los que no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Él. Entonces, ¿de quién son? Y bajo el poder de quién están. Y su lengua y su palabra también es inflamada por el infierno. Esta es la verdad de Dios, ¿verdad? Es lo que estamos aprendiendo hoy. No la verdad de lo que diga la psicología, ni la sociología, ni tu propio pensamiento subjetivo. ¿Sí? Estas son las palabras del hombre natural. Lo digo por lo importante que es y porque en la cotidianidad, ¿cómo son los cristianos al utilizar su lengua y su pensamiento? Porque la Escritura dice, como es en su pensamiento o en su corazón, tal así es. ¿En qué modo estás? ¿En el modo Adán, caído, bajo el poder del enemigo, o en el modo del hombre nuevo, en Cristo? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo importante? Así que no es cosa menor la manera en que como nosotros nos dirigimos. Recuerden el ejemplo que les decía al principio del niño, del experimento de los maestros con el niño. Toman a un niño al azar que ni siquiera ellos conocen, le dicen que es un superdotado y termina siendo el mejor de su clase. Y así en cada grado, en toda la escuela. Y todo por las palabras. ¿Sí? Lo que te han dicho tus padres de ti mismo, ¿ha sido inflamado por el infierno o ha sido la verdad de Dios? Y si ha sido inflamado por el infierno, ya deséchalo. Y di para ti mismo la verdad de Dios. Lo que Dios ha dicho de ti mismo. Eso afírmalo para ti. Y desecha ya la programación por medio del lenguaje que has recibido de tus padres, de tus tíos, de tus amigos, de la sociedad. Vean cómo hablan los jóvenes, para todo güey. Lo ven como muy bonito y una moda. Pues ahora, o sea, puros toros castrados, ¿verdad? Puros toros castrados. Puros hombres castrados. Sí me voy explicando para que veamos, que entendamos la importancia de cómo hablamos y lo que hablamos. Y como hablas es como piensas. ¿Sí? Y ya vimos que las palabras del hombre natural son una espada, es un mundo de maldad, la lengua, inflamada por el infierno y bajo el poder del príncipe de este mundo. Ahora, vamos a ver el contraste, el hombre espiritual. Vayan al profeta Jeremías. En el capítulo 15, el verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos, oh Yahvé, Dios de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Tus palabras eran el gozo y la alegría de mi corazón, dice otra traducción. Dice, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. ¿Cuándo pronunciamos el nombre de Dios sobre nosotros, hermanos? Cuando hacemos la bendición sacerdotal. Porque así lo dijo el Señor, y pronunciarán mi nombre sobre ellos, y así los bendecirán. Dijimos al principio, susténtame con tu palabra y viviré. Estamos hablando de la verdad de Dios. Y el hombre espiritual
vive esta realidad como lo vivió el profeta Jeremías. Ahora, él no tuvo la enorme bendición que nosotros sí tenemos, porque no fue perfeccionado aparte de nosotros. ¿Cuándo recibimos la perfección? Cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Allí fuimos perfeccionados en Cristo y fuimos revestidos del hombre nuevo. Y podemos decir como el profeta Jeremías, Señor, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Por eso decimos, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, Jesús es el rostro de Dios. Haga resplandecer a Jesús sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti, a Jesucristo, y ponga en ti shalom, paz, la plenitud de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta de la importancia, hermanos? Del mandato de bendigan y no maldigan. Ahora, vayan a Eclesiastés, al libro de Eclesiastés. Al capítulo 12. En el verso número 11. Escuchen con atención. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Cuando es bajo la unción del Espíritu. ¿Sí? Ahora, vayan nuevamente al Salmo 119. Al verso 6. Me pasó otra vez, hermanos. A ver, uno rápido que busque rápidamente esta cita. La suma de tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Está en el Salmo 119, pero yo equivoqué nuevamente el verso. Les estoy diciendo, yo puedo decir con toda tranquilidad, como dice la Escritura, porque la tengo en la mente. Me pudo fallar esto, pues. ¿Cuál? Salmo 119, verso 160. Ay. Sus 160, ¿verdad? Dijiste. ¿Sí? 70. 119, 160. Ah, ok. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Bueno, aquí lo tienen. Yo puedo decir tranquilamente, pues como dice, como está escrito, ¿no? Finalmente, qué bueno que ustedes rápidamente lo hayan. Eso es importante, ¿no? Qué bueno que tenemos estas ventajas tecnológicas. Ok, entonces la suma de tu palabra es la verdad. Pero fíjense bien, la suma, no una parte solamente. Así que los que se quedan solo con una parte de la palabra, tienen una parte de la verdad, pero luego esa parte se contradice con otra, en lo que llamamos las antinomias. Es decir, palabras que dicen exactamente lo contrario una de la otra y dices, ay caray, se está contradiciendo la Escritura. No, no se contradice. Por eso la suma de tu palabra es verdad. Toda, no solo una parte, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, cito un salmo, dice,
Yahvé o Jehová, Dios de las venganzas. O sea que sí me puedo vengar, le puedo pedir puedo vengarme, puedo pedirle la venganza a Dios. Puedo vengarme. No, porque otra parte dice, no se venguen por ustedes mismos, dejen la venganza a Dios. Entonces ya conjuntas la palabra y esas antinomias, pues se concilian, ¿verdad? Entonces, vean la importancia de entender la palabra completa, no solo una parte, ¿sí? Ahora, vayan a otro. Finalmente concluye esta reflexión con 3 citas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Vayan al libro de los Efesios. Al capítulo 4, a los versos 23 a 25. Bueno, lo voy a leer desde el anterior, desde el 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Recuerdan que como el hombre es en su pensamiento, así es él. ¿Cómo te vas a renovar en el espíritu de tu mente? Con la piedad que es conforme a la obediencia a la fe revelada. Renuévate en el espíritu de tu mente, dice, y vístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Está en modo imperativo, presente. Es un mandato de Dios. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablemos la verdad, hermanos. El que hable, el que toma la palabra, dice la Escritura, en otra parte, hable palabra de Dios. Es decir, conforme a la verdad de Dios. ¿Sí? No conforme a los que dicen, yo no tengo pelos en la lengua. Y luego admiran a los que en YouTube sean sacerdotes o pastores, hablan con groseramente. Dicen, es que no tiene pelos en la lengua. Ese sí escucho, no. Es que es un perfecto carnal que no conoce a Dios ni ha entendido la palabra. Ni dudo mucho que haya nacido de lo alto. ¿Sí? Así de claro es la cosa. Dice, hablen verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, vayan al Evangelio de Mateo. Finalmente acudimos a la autoridad máxima que es Dios mismo en la persona de Cristo. Y en Mateo capítulo 12, verso 37, esto ordena el Señor. 12, verso 37. Escuchen con atención. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjense, por tus palabras. Lo que hablas es la expresión de lo que piensas, lo que piensas es la expresión de lo que eres. ¿Eres un hombre viejo o eres un hombre nuevo? O siendo un hombre nuevo andas como un hombre viejo, eso es ser tibio y el Señor los vomita. Así de seria es la cosa, sí me explico, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto es serio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Está hablando Dios, es el Señor Jesús. Ahora, ahí mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 37, vuelve a decir el Señor, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Habla Dios la verdad? Sí. ¿Su palabra es eterna? Sí. ¿Su palabra cambia? No. La palabra hecha hombre nos dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Así que no te puedes tomar a la ligera decir que tienes un lenguaje florido porque así eres, ¿no? No. Tu manera de hablar dice lo que tú eres.
hablen verdad cada uno con su prójimo. Recuerdo nuevamente lo que dice el profeta Jeremías. Tus palabras fueron mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Yahvé, Dios de los ejércitos. ¿Ha sido pronunciado el nombre de Dios sobre ti? ¿Son sus palabras tu gozo y la alegría de tu corazón? ¿Amas su palabra? Habla conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Y recuerda, la suma de su palabra es la verdad. Porque por tus palabras serás juzgado. Por tus palabras serás declarado justo o no. Amén. Amén. Está ahí. Preguntas, hermanos, comentarios.